Mi nombre es Mauricio Andrés Gómez Hernández, estudiante de la Fundación Universitaria Católica del Norte en el pregrado de Filosofía, en la asignatura Bioética y Bioderecho. Hoy quiero presentarles entonces una reflexión personal a través de la propuesta para esta asignatura, propiamente de la actividad Estatuto Antropológico del Embrión Humano, reflexión desde el planteamiento exacto de la cuestión y el individuo humano como persona. En esta exposición quiero compartir una breve reflexión sobre uno de los temas mucho más delicados de la bioética, el Estatuto Antropológico del Embrión Humano. En este tema podemos resaltar que no es solo una cuestión propiamente académica, sino que también lo es científica y teológica. Tiene una pregunta esencial sobre la identidad del ser humano en el marco de esta asignatura. He decidido abordar dos dimensiones que considero muy fundamentales para comprender este debate. El planteamiento exacto de la cuestión, donde se discute cómo y desde dónde se debe abordar este problema del embrión. Y la dos, la noción del individuo humano como persona, que nos ayuda a saber si desde la concepción se puede considerar una persona. Mi propósito en este análisis es que podamos comprender, argumentar y humanizar esta discusión, reconociendo que detrás de cada término y cada postura hay una vida en juego. 1. El planteamiento exacto de la cuestión. Puedo iniciar este planteamiento o este ejercicio con una pregunta que inquieta a muchos filósofos, teólogos y científicos. ¿Cuándo comienza a ser persona el ser humano? Específicamente, siguiendo a Aniceto Blázquez de 1996, que tiene una obra bioética fundamental, esta cuestión no depende solamente de lo religioso, se conecta con la dimensión ética y moral desde la fe. Este autor nos afirma que desde la fe podemos mirar cómo dialogan entre sí todas las ciencias para ofrecer respuestas que integran varios elementos. Desde la perspectiva de la bioética no nos reduce a un debate ideológico o técnico. Se trata de una reflexión sobre el origen de la condición humana. Cada ser humano viene al mundo desde el inicio biológico y representa realidades que no son solo materiales, sino espirituales. La cuestión dentro de todo este elemento, podemos citar también a la doctora y profesora María Iraburu, donde ella escribe el Estatuto del Embrión Humano y nos invita a mirarlo con asombro, reconocer en su desarrollo que allí hay una inteligencia natural inscrita en la biología. Desde el momento de la fecundación, el nuevo ser humano posee códigos genéticos únicos e irrepetibles. No es una parte del cuerpo ni de la madre ni del padre, sino del individuo autónomo en desarrollo. Por eso este planteamiento correcto de esta cuestión no se debe centrar en cuándo comienza la vida, sino desde cuándo nosotros reconocemos esa vida como digna de respeto. Negar la dignidad del embrión equivale a desconocer nuestra propia humanidad. Por otra parte, el individuo humano y la persona tiene que ver con el segundo tema, y me centro en la relación entre el humano y la persona humana. Esto se vuelve una confusión frecuente, donde muchos aceptan que el embrión es biológicamente humano, pero se niega a que sea persona. Sin embargo, esta distinción, aparentemente lógica, es una realidad problemática. Según Serra, en 1996, el embrión no es una persona en potencia, sino una persona en desarrollo, un sujeto activo
que despliega la potencialidad a lo largo del tiempo. Y esta diferencia es crucial. La potencialidad no se refiere a lo que puede llegar a ser, sino a lo que ya es. Pero aún esto no lo despliegan completamente. Desde el momento de la fecundación existe una continuidad biológica y ontológica que a todos nos permite reconocer que el embrión es un ser humano individual. La metafísica personalista sostiene que la persona no se define por las capacidades conscientes, como la razón o la libertad, sino por el ser, por la identidad sustancial. Puedo citar en este breve video y reflexión cómo Juan Pablo II en 1997 nos da un discurso, específicamente la Academia Pontificia para la Vida, donde afirma: el embrión es uno de nosotros porque ya porta la dignidad de nosotros, de la persona. Negar esta condición sería reducir al ser humano a un simple objeto biológico, disponible para fines externos como la experimentación, la manipulación genética. Por eso considero que la defensa del embrión humano no es una cuestión de fe, sino de razón y de justicia. Reconocerlo como persona desde la concepción significa afirmar el valor absoluto de toda la vida humana. Como conclusiones, podemos determinar que el estatuto antropológico del embrión humano no puede resolverse de una sola disciplina. Y esto es específicamente con la uniformidad dentro de la ciencia, que requiere una mirada integral, una mirada conjunta que reconozca al embrión como un sujeto humano con dignidad personal y no un simple material biológico. Desde el momento de la concepción, cada ser humano posee una identidad propia y una potencialidad que lo hace único. Por eso, dentro de la coherencia con la razón, debemos afirmar que el embrión es persona desde el instante en que comienza su existencia. Como filósofo en formación y creyente en la dignidad humana de la vida, defender el embrión es defender el principio mismo de la humanidad. Y en esa defensa comienza a comprender el hombre desde la bioética que toda la vida tiene una potencialidad que lo hace único. De esta manera, en coherencia con la razón, la ética y la fe afirman que el embrión es persona desde el momento en que empieza su existencia. Ese tema es demasiado importante en el análisis porque nos lleva a nosotros a reflexionar, a cuestionar, a utilizar una metodología de la investigación que se ha venido desarrollando durante todos los años. Comprendemos desde la bioética que toda la vida, en su estado más frágil, merece ser tratada como un fin en sí misma y no como un medio. Dentro del estudio ontológico, dentro del estudio del ser, la filosofía nos ha permitido a nosotros experimentar y consultar y avanzar propiamente dentro de la ciencia en este tema tan importante que nos plantea la actividad de esta asignatura. Por eso quiero concluir que personalmente esta actividad me apasiona, me lleva a un nivel mucho más superior de poder leer todos esos autores que se mencionan dentro de este video y de esta reflexión, y cómo cada uno aplica tal vez el relativismo filosófico. Unas personas lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera, y en conclusión, este tema del ser, de cómo el embrión es considerado o no es considerado persona, o en qué momento lo determinamos,
nos lleva a nosotros entonces a pensar y a reconocer como cristianos que realmente nosotros y toda vida humana tiene un nivel especial de importancia desde el momento de su concepción. Incluso la Iglesia Católica ha planteado muchos temas y ha aportado también muchos temas en cuanto a este tema que se debate en esta actividad. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que esta reflexión haya sido de gran aporte personal y académico y espero seguir aprendiendo y aportando y conociendo e investigando todos los temas que dentro de la bioética son sin duda alguna apasionantes cuando nuestra atención se fija y se interesa en el tema antropológico.